Hola, soy el Dr. Blockman Jones y la sesión de hoy vamos a hablar de la alteridad o la otredad. Ambas palabras un poco domingueras se refieren a lo mismo. El fenómeno que ha estudiado la filosofía desde los griegos es el fenómeno de aquella otra persona que se me representa como un otro. Ciertos autores llegan a descalificar que los griegos tuvieran la noción de la persona en su filosofía. Sin embargo, autores como Rodolfo Mondolfo se han dedicado a mostrar que hay una concepción del yo y del otro desde los filósofos griegos. Sonaría raro que un ser humano no se percate desde que es ser humano que hay otros seres humanos como él. El otro es aquel que es como yo, que no es tal vez de otra especie distinta, pero que no soy yo. Ontológicamente, cada ser humano es único e igual a sí mismo. No importa que tengas dos hermanas gemelas, ellas son bastante distintas entre sí, no tanto por carga genética, sino por esa individualidad que las vuelve diferentes una a la otra. Tienen personalidades distintas, tienen vivencias distintas, cada una es irreductible la una a la otra porque también tienen pensamientos, proyectos, sentimientos distintos. Así que cada ser humano, hasta donde alcanzamos a comprender, es totalmente único. Eso implica tanto para aquel que soy yo como para aquel que es otro. El otro pues se vuelve una especie de próximo que me puede unir, que me puede vincular con algo mayor que es nuestra humanidad. Ya lo decía el buen dramaturgo Terencio, nada humano me es ajeno. El otro es parte de mi humanidad. Ambos participamos de un fenómeno mayor que podríamos decirle la universalidad del humano. Y si bien también en esta relación entre un yo y un otro aparece algo que podría determinarse irreductible, que es que el otro es otro distinto a mí y que yo soy yo y soy distinto a él, aún así hay algo que nos une, nuestra genética, nuestra naturaleza humana y a la vez una estructura que nos permite ser distintos y únicos. Así que la relatividad también se cuela por la universalidad, de tal manera que lo universal y lo relativo participan de esto mismo. Aquí también esto se puede manejar en términos de otras dos categorías, igualdad y diferencia. Somos iguales tal vez ante la ley, tal vez frente a una especie de valor supuesto en nuestra humanidad, pero somos diferentes ante la apariencia inmediata. El otro lo reconozco porque se distingue de los demás y se distingue de mí. La distinción puede ser física y o psicológica, pero el otro es otro por ser igual a sí mismo. Al otro, si me resulta familiar, tal vez lo puedo ver como un tú, como otro que es yo, pero que está igual a mí, y tal vez no es tan similar cuando al otro lo vemos como un usted, porque ese usted le quita cierto rango de igualdad y le confiere una despersonalización o un rango de superioridad o tal vez incluso de inferioridad. Los tus que me resultan familiares en esta versión de lo que sería el otro serían el amigo, sería la pareja, sería el familiar, el pariente en general, sería aquel que es mi paisano, mi colega o alguien que comparte conmigo cierta identidad grupal.
bajo un determinado amor. En cambio, el otro que considero ajeno a mí, el otro que llego a considerar opuesto a mí, lo puedo considerar como una especie de ser distinto que tal vez no conozco, o bien, aunque conozco, es distinto a mí. Tiene una oposición hacia mi persona porque es el enemigo, porque no es aquel ser que constituye a mi pareja, sino simplemente alguien del sexo de mi predilección, que no conozco de una manera íntima. El otro también puede ser aquel que es extranjero, aquel que no pertenece a mi tierra, aquel que no es de mi familia, aquel que no es de mi profesión, aquel que no pertenece a mi identidad. No importa que seamos humanos, el otro se caracteriza por tener algo distinto a mí que parece ser en cierta forma irreconciliable. Sin embargo, esta característica que lo vuelve inconciliable conmigo a veces suele ser exacerbada, pues en realidad en lo único que no comulgamos es tal vez en cierto aspecto ideológico respecto al mundo. El otro puede pertenecer a una etnia distinta, puede pertenecer a otra raza, puede pertenecer a otra cultura. Y sin embargo sigue siendo un ser humano que como yo anhela, que como yo siente y que como yo puede conjuntarse con el resto de la humanidad. De ahí que Stepan Todorov, este gran filósofo, propone rebasar la visión del otro como un otro y verlo simplemente como un yo más. Es decir, transformarlo ni siquiera en un tú, sino que es alguien análogo a mí, pero que tiene otro cuerpo, tiene otra historia, pero que exactamente se trata de lo mismo. De ahí que podemos hablar de la mismidad. La mismidad está en mí y está en el otro. Es como cuando escuchamos una canción de reggaetón. Es más o menos lo mismo, pero en realidad es un poco distinto. Aunque luego vuelves a escucharlo y no, dices, sí, es lo mismo, la misma gata revolcada. Bueno, pues esto es lo que pasa con la naturaleza humana. Aunque somos peculiarmente distintos, jamás podemos lograr serlo a tal grado que seamos incomunicables, ni siquiera con las mujeres. Eso de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus es una mera metáfora para hablar de circunstancias, de hormonas, de estructuras corporales distintas, pero que al final comparten la mayor parte de la carga genética y la mayor parte del funcionamiento del cerebro igual. Solo son ciertos elementos de educación y tal vez ciertos elementos congénitos con ciertos circuitos neuronales que jalan para cierto punto o para cierto tipo de reacciones, pero que llegan a ser comunicables desde el momento en que son pensables e identificables las diferencias. Así que el otro es otro y lo identificamos como distinto porque también podemos comprender la diferencia. El otro no es tan otro, el otro soy yo. A nivel cultural, el otro también puede convertirse en un grupo entero. A este grupo entero lo puedo asociar con otras visiones. Lo puedo asociar con una especie de primitivismo, es decir, como aquel grupo que es inferior al mío y que es tal vez demasiado salvaje, o bien es un buen salvaje, aunque menos civilizado. Esto se le llama el mito del buen salvaje. Esta visión primitivista regularmente está asociada a una visión etnocentrista en la que yo considero mi cultura como la mejor de todas las culturas, como aquella cultura que tiene los mejores valores.
Esto tal vez coincida con el egoísmo que a veces podemos tomar de manera ingenua frente al otro, pensando que somos mejores, más inteligentes, más sensibles, moralmente superiores, etc. Si yo tengo una actitud etnocentrista, también puedo tener tal vez una actitud colonialista o imperialista hacia el otro. Es decir, que voy a tratar de invadir su región, e invadir su país y dominarlo, o bien voy a tratar de someterlo a mis costumbres. También podemos pensar que el otro es superior a mí y que el otro, por lo tanto, es una especie de criatura exótica que va a rebasarme en todos los aspectos. Si yo creo eso, estoy expresando una postura más que también se llama malinchismo a nivel cultural. Hay una visión filosófica tal vez un tanto peculiar que es distinta y es romper con la visión de que hay un otro cultural y asumir que todos pertenecemos a una misma agrupación. A esto le podemos denominar cosmopolitanismo. Ahora bien, este cosmopolitanismo tal vez lo podemos asociar con una especie de humanismo en el que el valor central sea el hombre, el ser humano, sea un yo, sea un tú, sea un yo cultural o una sociedad única o sea otra cultura. En fin, esto nos va a remitir a pensar que las relaciones entre el yo y el otro nos llevan a objetivarlo y no verlo como un sujeto, que nos llevan a tratarlo tal vez como un medio y no como un fin en sí mismo como nosotros lo somos. Nosotros somos seres libres y no nos gusta ser tratados como medios para llegar a realizar los proyectos de otros. Entonces, la visión humanista pretende rebasar estas perspectivas utilitarias de tratar a los otros como peones que no tienen sentimientos y que puedo sacrificar en cualquier momento. El humanismo entonces nos permite encontrarnos con el otro como un yo, insisto. Así que estas reflexiones nos permiten siempre romper con las objetivaciones que hay. Piensen en el momento actual de la pandemia. Podemos entender al otro tal vez como una especie de enemigo que me puede enfermar. Podemos entender al otro como una especie de enemigo al que le tengo que arrebatar los mejores recursos para comprar un cubrebocas, o a la otra nación ganarle el respirador porque definitivamente es un sálvese quien pueda. Esto es una especie de ley de la selva que no nos permite organizarnos como esta red real que significa ser la humanidad. Así que pensar en el otro no es cosa trivial y es un tema que no solo es de carácter metafísico y de carácter nociológico, es decir, que nos habla de nuestra esencia como seres humanos y que nos habla de cómo nos conocemos, sino también de carácter ético por las consecuencias que puede tener el tratar al otro como algo inferior, como algo superior, como algo totalmente inhumano o como algo ajeno, como algo sin voluntad, sin humanidad. Tal vez una última reflexión que convendría lanzar es pensar que tal vez haya otros que no sean humanos, que sean tal vez otros vivientes que tengan sentimientos y que los tratamos como si fueran objetos. Así es, los animales. Y si alguien piensa reclamarme de mis pececitos en la pecera, déjenme decirles que no son una propiedad, son mis vecinos. Ok, soy el Dr. Brockman Jones, nos vemos la próxima ocasión. Hasta la vista.